Dios les bendiga a todos mis hermanos de Acorde y Letra. Sean bienvenidos a una nueva entrevista, mis hermanos. Ha pasado mucho tiempo desde la última entrevista que tuvimos. Y pues estoy muy contento de volver a empezar con estas entrevistas. Créanme que es de gran bendición. Las últimas que hicimos con mi hermano David, con mis hermanos de Aposento Alto también, pues fueron de gran bendición. Muchos comentarios de apoyo de su parte y pues hoy estamos muy contentos porque pues tenemos a un invitado que ya yo y mi hermano José habíamos querido invitar hace mucho, nomás que se cotiza. A mi hermano Carlos, yo a mi hermano Carlos pues es de familia, es de sangre, y lo conozco ya de tiempo. Mi hermano José pues de más tiempo todavía también, y pues le quiero dar la bienvenida, hermano. Si te quieres presentar, tu nombre, ¿cómo andas ahorita? No, pues primeramente pues agradecido con Dios, que nos hagan esta invitación aquí al canal de Acordes y Letras, que por ahí también lo seguimos, es de bendición también escuchar ahí las entrevistas y lo que se sube de enseñanza, pues mi nombre es Carlos Alberto López Grimaldo, y por la gracia de Dios pues estamos ahí pastorando la iglesia Monte Oreb. Sí, pues yo a mi hermano Carlos lo conozco desde que yo me voy a ir por mi edad, porque pues, ya de años ahí les debo. Pero lo conozco desde que tenía 10 años, a lo mejor 11 años, cuando empezamos con un ministerio de musical. Bueno, siempre lo he conocido más bien, pero ya convivir más con él fue en el ministerio. Pues yo quiero empezar por ahí, hermano. ¿Cómo empezaste? O bueno, más bien, ¿cómo era tu vida antes, hermano? O si nos puedes platicar un poquito de tu testimonio, cómo empezó, cómo eras antes, cómo te convertiste a Dios. Sí, le damos gracias a Dios que ya en el 2013 el Señor nos alcanzó, como decías tú, pues tenemos mucho de conocer, somos familia, pero nacimos en un hogar cristiano, pero no basta con nacer en un hogar cristiano, sino que a nosotros a la edad de 12 años, pues nos alejamos, nos íbamos porque nos llevaban, y a los 12 años, pues ya mi mamá ya no nos pudo llevar a la iglesia por circunstancias ya que a nosotros nos escondíamos, hacíamos otras cosas para no ir a la iglesia, pero en el 2013 el Señor nos alcanzó, pues formamos una familia, pero el diablo quiso destruirme, en el 2010 ya teníamos por ahí 2 niños, y mi esposa estaba embarazada del tercero, y el diablo quiso destruir nuestro matrimonio, nos dejamos por ahí, y fue del modo que Dios me trajo al camino, por ahí andaban haciendo cosas malas, gustaba mucho el cigarro, fumábamos una caja diaria de cigarros, y nos tenía el diablo muy atrapado en el tabaquismo, pero le damos gracias a Dios que en el 2013 tuve un encuentro con Cristo, dijo Job, de oídas lo había oído, pero mis ojos lo vieron, sí, cuando claro. Un día, pues yo harto de vivir la vida que vivía con mi esposa, en el ¿Qué edad tenías? Pues en el 2013 tenía 23 años. Como yo. Sí, teníamos 23 años, pero pues llevamos una vida así, a lo mejor escondidos de los familiares, pero allá escondidas éramos tremendos. Sí. Pero luego gracias a Dios que un día, ya harto de la vida que llevaba, un día le dije yo a mi esposa, pues acércate a la iglesia, ahí te caigo, era un martes, me acuerdo muy bien. Y ese martes pues yo seguí consumiendo tabaco, y me sentí indigno de ir a la iglesia. Hice tiempo y ella sí se fue a la iglesia, y se me hizo muy largo el servicio. Sí, pues cuando a alguien no le gusta, pues ya quiere que acabe. Sí, se puso bueno ese día el culto, y cuando yo llegué a buscarlos, porque ya pasaba de las 10 de la noche, llego a la iglesia, y los vi sentados a mis hijos y a mi esposa, y había un lugar ahí. Y el Señor vino el Espíritu Santo, tuve un encuentro con Él y no paraba de llorar, decía, aquí está tu lugar, prometiste que ibas a venir y no llegaste, pero aquí estaba tu lugar. Entonces, ya el jueves fue cuando sí, fue cuando yo fui a la iglesia, y yo le doy gracias a Dios porque desde ese jueves hasta el día de hoy, ningún tabaco. Sí, aparte de dejar adicciones no es tan fácil. No es tan fácil, pero sí. Dios lo hace posible. Sí, pues que Dios es un Dios que transforma nuestras vidas, yo recuerdo, era muy malo, muy mal hablado, era muy maldiciento, y cuando yo tuve el encuentro con Cristo, yo tuve una experiencia que el Señor nos quitó ahí todo, y le doy gracias a Dios, porque pues desde ese día para acá empezamos a caminar con Dios, y me acuerdo bien que Oscar
Uno de los que me impulsaron muy fuerte, va. Trabajábamos juntos y pues llegábamos bien cansados del trabajo y decía, oye, ahora vamos a ir a orar. Nada, yo le decía que sí iba y llegaba cuando estaba cenando y vámonos. Siempre es muy importante de tener a un segundo, ¿no? Sí. Por decir, alguien que te motive, que te empuje, porque sí. Muchas veces uno es terco y se queda. Sí, pues podemos ver el pasaje de Eliseo y Elías. Sí. Ahí se impulsó Eliseo a poder obtener algo, ¿va? Y me impulsó mucho Oscar, ¿va? Y recuerdo que un día llegando a la iglesia a la oración estaba nuestro hermano José. Allá atrás de la cámara. José Ponce estaba ahí tocando la guitarra y yo cuando yo vine a los pies de Cristo, cuando yo tuve un encuentro con él, yo le dije, no me quiero apartar de ti, ¿va? Dame algo que yo me enfoque en ti y no me aleje de ti, ¿va? No quiero volver a mi vida pasada. Y ese día que llegamos a la oración estaba el hermano José tocando la guitarra, ¿va? Y el hermano Oscar le dice, dice que si lo enseñas a tocar, ¿va? Y el hermano dijo que sí, me enseñó las pisadas del bajo y ahí empezamos a tocar poquito, ¿va? Y ahí es donde nos ganchamos más en el Señor. Desde que tuviste este encuentro con Dios este jueves, ¿qué dices? Hasta que empezó, ¿cómo fue el proceso después de tener ese encuentro con Dios? Pues fue muy bonito, ¿va? Porque ya en mi hogar ya fue diferente, ¿va? Pudimos tener paz, ¿va? Ya no hubo pleitos. Empezó Dios a bendecir nuestro hogar, ¿va? Porque vivíamos de una manera, podemos decirlo, miserable, ¿va? El diablo robaba todas las bendiciones que teníamos o que acarreábamos al hogar, ¿va? Y pudimos ver un cambio grande, ¿va? Que cuando nos acercamos a Dios, ¿va? Dios hizo algo, ¿va? Y en ese tiempo, pues mi esposa y yo no estábamos casados, ¿va? Pasaron 2 años. Cuando yo vine a Cristo, pues yo quería bautizarme, ¿va? Pasaron 2 años y en el 2015, pues Dios nos dio el privilegio de bautizarnos, pero también nos dio el privilegio de casarnos antes de bautizarnos y era un paso muy importante, ¿va? Para nosotros, porque yo recuerdo que en el 2006 trabajamos ahí juntos con mi hermano Moa, que ya partió con Cristo, el hermano José, ¿va? Y se decía que Cristo venía en el 2006, ¿va? Y como personas pues teníamos miedo, ¿va? Andábamos alejados de Dios, pero había un temor. Y ahí sonaba la de Marino también. Sí, sonaba la de Marino, ¿va? Sí. Y yo tenía ese deseo de casarme, ¿va? Y Dios nos lo permitió en el 2015, ¿va? Casarnos por el civil, ¿va? Y bautizarnos. O sea, me sorprende que digas que el proceso que después del jueves fue muy bonito, porque casi todos decimos, no, fue muy difícil. Sí. O sea, ¿tú batallaste todavía con las adicciones, con problemas después de esto? No, es que el cambio que me hizo Dios, ¿va? Yo he convivido con muchas personas y dicen, no, pues es que pues de repente, hermano, los que empiezan, va, claro. No, pues la regué, me eché un cigarrillo o me puse borracho o caí, fui débil y caí. En mí fue diferente, ¿va? Desde ese día Dios hizo un cambio en mí y es algo, el diablo es muy miserable, ¿va? Siempre pone tentaciones. Cuando yo tuve el encuentro con Cristo, los compañeros antes no te ofrecieron un cigarro, ya eras cuando más. Y cuando ya vieron que yo ya me apartaba de ellos, que ya no me reía de sus palabras en doble sentido y eso, y me decían, ya eres hermano, ¿va? Ya eres un aleluya. Y decía, no, sí, estoy yendo a la iglesia. Y me ofrecían cigarro y decía, no. Y aún cuando el humo, va, antes cuando yo no traía, que no había conocido a Cristo, el humo me atraía a querer fumar, va. Y cuando tuve el encuentro con Cristo, no, ya el humo ya no, sí, ya da asco. Sí, ya. Y el Señor hizo algo grande en mi vida, va. Entonces, ya después de este proceso, ¿qué pasa después? ¿Empezaste a tocar? ¿Empezaste a servir de otra manera? Sí, pues empezamos a servir, pues empezamos el hermano José ahí a enseñarnos, ¿va? ¿Qué tal es de maestro? Sí, se avienta el hermano José. Pues a mí se me hacía muy difícil porque nunca había agarrado un instrumento ni para limpiarlo, pero ahí empezamos, yo creo que fue Dios, ¿va? Usando también a mi hermano José, ¿va? Pero yo recuerdo bien esas palabras en esa oración que yo le decía al Señor, dame algo en lo que sea, pero dame algo que no me aleje de ti, ¿va? Dame algo que donde yo pueda permanecer, algo que cuando venga la prueba, la lucha o el ya no ir a la iglesia tenga de dónde agarrarlo. Y yo creo que pasaron como un año. Cuando yo acepté a Cristo, después de un año, fue cuando surgió el ministerio. ¿Va? Antes de que surgiera lo del Ministerio de Visión de Dios,
pues servíamos en la iglesia, va, poquito, va, ahí equivocándonos, va. Todavía nos equivocamos, va, ahí en el bajo, pero ahí empezamos, va, ahí el hermano José nos pusimos a tocar ahí en la iglesia, y es que todo pasó muy rápido, va. ¿Tienes fechas de cuánto? Sí, el tiempo, bueno, yo creo que cuando yo acepté y tuve el encuentro con Cristo, pasó un año cuando sucedió lo del ministerio, ¿va? Y fue algo donde Dios me agarré más fuerte, ¿va? Porque yo recuerdo muy bien que cuando se dio lo del ministerio, orábamos bastante. Sí, yo también. Hasta las 2, 3 de la mañana. En la noche, vamos en la noche. Sí. Porque todos vamos a sala en la tarde, vamos en la noche a orar. Sí, nos íbamos ya tarde, va. Y ahí fue, yo creo, cuando empezó una lucha con mi esposa también, porque pues llegaba tarde. Dice, no, ya es muy tarde y no. Ya se enfrió la comida. Sí, y yo decía, pero van haciendo las cosas de Dios, va, es mejor, va. Y ella tuvo que comprender, va, pues Dios empezó a abrir puertas en el ministerio. Sí, claro, sí. No, tenemos muchas anécdotas del ministerio donde Dios se movió, va. Sí, claro. Muchas cosas que cuando empiezas en el ministerio, ¿te acuerdas quién fue el que te dijo, Carlos, vente? Sí, pues de hecho ya el hermano José pues ya ahí nos había dicho las pisadas, ¿va? de los tonos de las escalas de ahí del bajo, ¿va? Pues ahí le aprendimos poco, ¿va? Y de ahí empezamos a ensayar y de ahí surge que al hermano David, ¿va? Dios le da la visión de armar el grupo. Saludos a nuestro hermano David Ponce. Cuando se da eso, ¿va? Pues se hace una junta, ¿va? Y Dios pone ahí a las personas que iban a hacer en el ministerio, ¿va? Y ya se hace ahí un plan de trabajo, ¿va? Sí, yo también me acuerdo de muchos de esos tiempos y sí, muchas cosas que nos pasaron entre eso y muchas pruebas y muchas luchas que también se vinieron. Sí. ¿Te puedes recordar alguna anécdota de eso que nos quieras contar? Sí, pues hay muchas, ¿va? No, pues recuerdo una que tengo muy presente, ¿va? a una campaña que nos invitaron allá por el Cañón de San Lorenzo. Ya esa campaña ya tenía mucho, creo que como 2 meses donde ya nos habían invitado, ya estaba confirmada, ya no nos estábamos esperando ese día, va. Pero cuando se llega la fecha, va, ese día fallece el esposo de nuestra hermana Irma. Fíjate, todos contamos la misma historia siempre. Que también pues es nuestra tía, va. Sí. Y cuando había un dilema, va, vamos sí, o no vamos, sí. Va. Y yo recuerdo que al hermano Pancho nos dio una palabra, va, vayan, va, porque esa pues ya estaba, va. Dios va a hacer a lo mejor grandes cosas ahí. Y nos fuimos, va, a cumplir el compromiso de esa campaña. En otro video también le pregunté a José eso y también dijimos la misma. Y le decía, no, me acuerdo que íbamos, sí fuimos, pero íbamos... Sí, destrozados, pues, caídos, porque, pues, sí, por lo que había pasado. Y yo recuerdo que cuando llegamos a esa campaña acababa de llover. Sí. Y había mucho lodo. Sí, o sea, ni siquiera estaba pavimentado. Sí, ¿verdad? Había mucho lodo y dijimos, a lo mejor ni se hace, pero vamos a cumplir, ¿va? Sí. Y no, ya para la hora de la campaña ya se había calmado el agua, ¿va? Y recuerdo mucho, ¿va? Que nomás estaba el pastor y creo que 2 familias. Sí, creo que era el pastor, su esposa y sus hijos, ¿sabes? Sí, y yo recuerdo que ese día cantamos, yo creo, como nunca, ¿no? Tocamos como 4 horas. Yo creo que nos sacábamos todos los cantos que habíamos ensayado. Pues sí. Que habíamos ensayado y que nos sabíamos, ¿va? Y cuando dejamos el lugar, pues no mirábamos que ni un arma se acercaba. Y luego aparte era muy oscuro también. Muy oscuro, no había luz. No se veía nada. Sí, pero Dios cumple su promesa, ¿va? Sí. Es muy importante sembrar la semilla, ¿va? Y Dios da el crecimiento. Y Dios nos sorprendió ese día, ¿va? Que cuando le entregamos el lugar al pastor que orara para ser despedidos, cómo empezó a llegar esa gente entre lodazal, hincada, llorando. Yo me acuerdo que pues acabamos de tocar, fue la palabra, creo, y no, pues un canto para despedirnos. Y yo me acuerdo estar tocando y que no, pues no pasó nada. Y triste también. Y empecé a orar y que voy abriendo los ojos después y entre lo oscuro, había solamente creo que una farola ya. Entre lo oscuro voy viendo que va saliendo gente, más gente. Y sí, es algo que impresionó, cómo Dios trabaja de esa forma. Sí, Dios se movió tremendo, ¿va? Y ahí Dios nos hizo comprender algo, ¿va? No importa la situación que estemos, ¿va? Me gusta mucho el libro de Habacuc, capítulo 3, versículo 17, ¿va? Dice que aunque la higuera no florezca
y en las vides haya fruto, aunque falte del olivo del producto, los labrados no den mantenimiento, no haya vacas en los corrales, y con todo eso nos vamos a alegrar en el Dios de nuestra salvación. Entonces Dios nos manda, vaya, y pues hay que obedecer, va. Aprendimos mucho, va. Hay muchas más anécdotas, va, pero una de que sí Dios nos sorprendió. Sí, te digo, siempre contamos eso también nosotros, porque sí fue algo muy que sorprende. Sí, Dios se movió. ¿Cuánto tiempo pasó en el ministerio? Porque para los que no sepan, el ministerio pues cada quien fue para otro lado, ¿verdad? Sí. Dios tenía planes para cada uno. ¿Cuánto tiempo estuviste con nosotros? Pues fue desde el 2014 como hasta el 2020, como 6 años. Uh-huh. Bueno, después de eso, ¿qué pasó? ¿Qué hiciste? ¿Qué trabajaste? ¿Cómo andabas? ¿Cómo andábamos? Sí, pues seguimos trabajando en la iglesia, va. Cuando ya a veces no comprendemos los planes de Dios, ¿va? Sí, no, y luego se confunde más. Sí, nos dolió apartarnos del ministerio, ¿va? Porque era algo donde Dios nos sostenía, donde veíamos la mano de Dios a través de los eventos, ¿va? A través de la oración, ¿va? Porque ya cuando pues fue Dios el que nos apartó, ¿va? Sí, pues nos apartó. Son planes de Dios. Sí, y recuerdo mucho, dice la palabra, que hubo un pleito entre Pablo y Bernabé, ¿va? Pero dice que era para un propósito. Entonces yo no comprendía al principio, ¿va? Y nos dolía, ¿va? No seguir continuando con Ministerio y Visión de Dios. Y acá esta parte también, diciendo, no, ¿ahora qué? Sí, pero yo creo que Dios estaba preparando el camino, ¿va? Sí. Pues nosotros seguimos del 2020 para acá, pues apoyando la iglesia donde asistíamos, empezamos a darle. Y ya en el 2020 fue cuando mi hermano Daniel tiene el accidente, ¿va? Uh-huh. Pues muy largo el testimonio. Échatelo. Cuando él tiene el accidente que cae electrocutado, ¿va? Pues cae muerto, ¿va? Y cuando yo llego al lugar, pues ya estaba achicharrado, ¿va? Todo quemado. Y yo dije, ¿va? Se pondría cuentas con Dios, ¿va? Y yo oraba a Dios, ¿va? Yo oraba al Señor y toda la gente, una gran multitud se juntó, ¿va? En la calle, y era una casa de 2 pisos. Mucha gente subió y la gente me quitaba, no, véngase ya, véngase. Y yo había leído una palabra, ¿va? Primero, pues como sabemos, ¿va? Mamá Agapita siempre nos habló de los milagros que Dios había hecho en ella, ¿va? Pues yo le decía al Señor, ¿va? No, tú sanaste, mamá, de esto, de lo otro. Y yo me acuerdo que había leído la palabra de Lázaro, cuando Lázaro tenía 4 días de muerto. Y ahí Dios me hizo comprender algo. Yo le dije, porque sea tu voluntad, Dios, va. Lázaro tenía 4 días de muerto y tú lo levantaste. Mi hermano tiene 40 minutos que ya no respira, pero que se haga tu voluntad. Y me hinqué ahí en la losa llorando, va, a grito abierto. Y se levantó, va. Dios hizo el milagro ahí. Y de ahí me recuerdo muy bien, va. El enemigo siempre anda queriendo destruir, va. Y yo me sentía muy culpable de lo que había pasado. Y duró una semana ahí internado mi hermano, ¿va? Solamente Dios sabe cómo nos ayudó a pagar ese dinero, ¿va? Porque sí fue mucho. Y yo recuerdo muy bien que ese día no recuerdo si era un sábado, un domingo, ¿va? Me fueron a visitar mis hermanos, ¿va? Hermano José, David, creo que también ibas tú, hermano Pedro, hermano Pancho, y iba una hermana, ¿va? Con usted, va, y esa hermana soltó una palabra, va, esa palabra que Dios le mandó, decía, va, Dios me ha mandado, ¿cómo está? Yo pensé que, pues Daniel, pues gracias a Dios que ya salió, va, ya va, de hecho a lo mejor ya en estos días lo dan de alta. Y la hermana dice, no, Dios me ha mandado por usted, va, Dios dice que usted siente una culpa. No, pues ahí me agarré a llorar, sí, porque pues, ni mi esposa sabía, ni nadie, solamente yo guardaba eso y dije, Dios tiene cuidado de nosotros, va, y soltó una palabra, va, y dice Dios que no es el único muerto que vas a resucitar. Yo me quedé con esa palabra, va, y yo como humano pensando, ¿cómo andar resucitando a los muertos, va? Y ahí pasó eso y mi hermano salió, va, de eso, y hemos pasado muchos procesos, va, también cuando eso pasa en el 2020 y en el 2022, va, pues fallece mi papá. También ahí Dios me enseñó algo, va. Yo no era muy apegado a mi papá, va, porque pues él hacía así, yo no
andaba mucho con él porque él era más del camión y eso, más Luis. Lo mío era otra cosa, va, por eso. Pero sí lo frecuentaba, pero antes de morir el Señor me lo puso en mis manos, va, y lo encaminamos, va. Yo recuerdo muy bien, va, que un día yo estaba en mi casa y me habla, eso fue en el 2022, y me habla Adán, va, me dice, tu papá tuvo un accidente, va, yo creo, está malo, lo bajé aquí en el hospital, apenas que vengas. Y cuando llego, va, estaba muy triste, va, y se me queda viendo, va, y digo, ¿qué pasó? Y me dice, no, ya no me voy a levantar de Digo, ¿qué te pasó? No, pues dicen que me dio un infarto, no la voy a hacer, no la voy a hacer. Dice, ora por mí. Él era muy devota de allá del Real de 14, Panchito, y San Francisco, va, y yo recuerdo que cuando Daniel tuvo el accidente, yo hablé con él y dije, lo que Dios hace, va, lo que Dios hace, y él se enojó conmigo esa vez, y me dijo, no, tú tu Dios y yo el mío, y bueno, se disgustó conmigo ahí, y cuando llegó al hospital que le había pasado lo del infarto, y se ora por mí, y le digo, no voy a orar por ti, y se me queda viendo, va, asustado. Digo, tienes que aceptar al Señor, ya es tiempo. No, sí, hijo. Y ahí reconoció él, va, yo reconozco que el Dios que ustedes sirven es el único Dios. Y ahí aceptó a Cristo. Entonces Dios lo saca de ese lugar. Y al mes, ese fue un 17 de noviembre cuando le da eso. El 17 de diciembre, va, pues van y me hablan a mí en la madrugada. Le estaba dando otro infarto. Nunca he visto a una persona que le había dado, va. No, se hacía bien tremendo, va. Y pues como pude lo cargué y lo subí a la camioneta, y no sé cómo iba, va, que hice como 2-3 minutos aquí por Coppel, y llegamos rápido, va. Me brinqué los andadores, saqué una silla de ruedas, me lo llevé, llevaba la presión muy fuerte, va, llevaba 500 de presión y 600 de azúcar, iba reventando el corazón, va. Sí. Y cuando lo metieron, va, yo le decía al Señor, no estoy preparado, prepárame, va. Y le doy gracias a Dios, va, que Dios lo sacó de ese lugar. A la semana Dios lo sacó, va, y él empezó a acercarse a Dios, empezó a buscar a Dios, y después, eso fue en el 2022, en el 21, perdón, y en el 22, un 17 de marzo, 4 meses después, apenas estábamos saliendo del culto aquí cuando nos vienen y nos avisa que aquí cerquita, va, habían tenido un accidente, va, pero dije, no, pues a lo mejor chocó algo. Cuando llegué, mi impresión es que ya estaba frío. Entonces, unos días antes de que mi papá falleciera, el hermano Javier, va, habíamos quemado ahí unos altares de la muerte, habíamos hecho algo ahí. Y entonces cuando yo llego ahí y toco a mi papá y quiero orar por él, no, ya estaba frío. No, pues empiezan a llegar pues toda mi mamá, mis hermanas, va, empiezan a... Sí, pues. Y yo me recargué en la trompa del camión, va, y le decía a Dios, no, pues gracias, va, tú sabes, va, ahí yo comprendí algo, va, la voluntad de Dios, sí, y el poder de Dios, va, porque años atrás, 2 años atrás, había visto el poder de Dios manifestado en la vida de Daniel, que Dios lo levantó de la muerte, y ahí yo vi, en mi papá vi la voluntad de Dios, va, y dice la palabra que la voluntad de Dios es perfecta. A veces no comprendemos, claro. Y cuando yo me paro ahí en la trompa del vagoncito donde mi papá iba, viene el enemigo, va, y yo siento cómo entra en la punta de mi pie y empieza a hablar a mi oído. Me dice, eso es lo que le pasa a los que se meten conmigo, eso es lo que les pasa a los que se meten en mis territorios. Y cuando yo empecé a escuchar, vino un temor a mi vida, va, pero de repente sentí que algo entró en mi frente y me dijo, tranquilo, tu voluntad es perfecta. Y eso que sentía se fue, sí, no, y sentí una paz. El diablo busca, sí, destruir, claro. Sí, y siempre pues pone a Dios en contra. A ver, ¿dónde está tu Dios? A ver. No, pero pues Dios siempre sí, está. Y ahí Dios me hacía sentir, mi voluntad es perfecta. Sí. Mi voluntad es perfecta. Entonces sentí una paz, y en vez de llorar pues andaba calmando a todos los que estaban. Ya Dios, Jehová quitó, o sea, sobre todo Jehová. Creo que, bueno, yo veo y pienso que Dios sí te preparó en todo esto. Entonces, sí. como dices, la voluntad de Dios siempre pues traspasa nuestro propio entendimiento, porque si te hubieran dicho eso meses antes, pues a lo mejor no comprendíamos. Y le gracias a Dios que hasta el día de hoy, va, Dios nos ha dado la fuerza,
Claro que pues es una pérdida muy grande, duele, papá, claro. va, pero hemos visto la mano de Dios, va. Yo le preguntaba a Dios, va, nomás muéstrame, va, que está contigo, va. Y el Señor me mostró 3 sueños, va. Uno de los sueños, estábamos con mi abuelita, va, en la Topo Chico, y llegó un carro muy bonito, va, de esos del año. Y se bajó mi papá con una bata blanca, y atrás venían 2 doctores vestidos de blanco, va, pero no alcanzaba a ver al que iba manejando el carro, yo, va. Y llegó y se acercó y me dijo, dile a tu mamá y a tu abuelita que ya no llore, ya voy a dar de alta, yo estoy bien. Y sentí una paz, ¿va? Sentí una paz, sí. y es Dios, va, Claro, Dios mostrándonos, y pues yo tengo la certeza, va, que Dios hizo algo. Claro, sí, yo pienso lo mismo. Sí. Entonces, después, pues muchos sucesos, hermano, que cómo Dios se mueve dentro de la vida de cada gente, porque me platicas esto y me viene a la mente también lo que pasó con mi hermano José, y todo esto. Entonces, dentro de todo siempre cabe la soberanía y la voluntad de Dios, ¿no? Cómo trabaja para algo más grande para nosotros. Entonces, yo te quiero preguntar, después de esto que pasa, con esto que Dios te da a ti, ¿qué haces con esto? ¿Cómo le empiezas a trabajar lo que Dios te ha enseñado con lo que viviste con tu papá, con Daniel? Sí, pues yo creo que Dios nos dio fuerzas y nos dio, nos preparó para enfrentar las cosas, va, que vengan, va, pues es algo muy duro, va, cuando yo tuve eso con Daniel, va, fue algo muy impactante, va, y yo ahí Dios me preparó, va. De hecho, fue un proceso muy grande, va. Cuando Daniel tuvo eso, pues él sale, se recupera, va, lo meten a un chequeo general, va. Y yo me sorprendí ahí, va, porque la electricidad le entra aquí y le sale aquí por... Entonces yo me sorprendo, va, porque los doctores decían, no, pues que ningún órgano está dañado, va. Y Dios me hacía sentir, es que yo cuando él nació yo se los puse, yo se los puedo, yo soy el fabricante, va. Sí, pues claro. Entonces él le puso otros órganos nuevos, va, pero ya cuando él sale, va, yo empiezo a enfermarme. ¿Sí? Yo me empecé a enfermar, ya no comía, ya no nada, va, sentía mucho miedo, ya no más iba al trabajo, dejaba a la gente y me regresaba y me metía abajo de las cobijas. ¿Y era una enfermedad tal cual o crees que era tipo ansiedad o algo así? Pues hoy comprendo que a lo mejor era una ansiedad, va, claro. Porque yo recuerdo que las personas que estaban ahí conmigo, los compañeros que traía, decía uno, el que lo vio caer, va, porque cae prendido, y cuando cae prendido, pues se quema toda la ropa, quedó encuerado. Y aquellos lo apagaron, va. Mi hijo Josué, va, pues quedó así, va. Claro. Pero a otro señor sí le pega más, va. Decía él, no, yo me fui a barrer con piedra lumbre. Y ahorita sí, le digo, no, si Dios me quiere llevar, me va a llevar. Pero empezó a suceder algo, va. En mí, va. Entró algo que me atormentaba. Yo recuerdo que me metí abajo de la cobija y no quería salir de ahí, va. Oía un ruido y sentía, algo va a pasar, algo va a suceder. De hecho también cuando veníamos a la iglesia, va, empezaban los cantos y empezaba a sentir un miedo, pánico. Sí, yo le decía a mi esposa, vámonos, ¿cómo nos vamos a ir? Acabamos de llegar, acaba de empezar el servicio. No, vámonos. Y la hacía, vámonos a uno donde quiera, que cuando me estaba bañando tenía que estar ella cerca de mí, para todos donde iba ella tenía que estar cerca de mí. Un día ya aburrido de eso, va, sí me duró como unos 6 meses, 7 meses eso, algo tremendo, va. Claro. Y ya un día harto de eso yo le dije, Señor, no te voy a poder servir así, va. No, esto no me deja servirte, no tengo libertad, hay algo que me oprime, que se vaya esto. ¿Sí? Yo recuerdo, va, mi esposo por ahí tiene unas fotos que le dije, no, ya bórralas, va, el celular. No, flaco, va, como si anduvieran las drogas. ¿En qué año fue eso? Eso fue en el 2020. ¿Y entró pandemia en ese tiempo? Sí. Y luego todos encerrados. Sí, y yo recuerdo, va, que ya no comía, va. Ya no comía, si comía un taco a lo mejor era mucho, va. Ya no comía nada, ya estaba tirado en cama, va. Y recuerdo que un día mi hermana Ani fue, va, y me vieron, va, y mi hermana Chele, y me llevaron con una persona, va, y me dio un tratamiento, va, pero yo ya había orado a Dios, va, si no, Señor, no voy a poder servir, así no puedo, no tengo libertad, no me gozo en los cultos. Sí, es claro. Y un día todo fue diferente, va, un día ya se fue eso que yo sentía.
Y el Señor empezó a moverse. A moverse. Sí. Ya después de todo esto, en 2020 me decías, ¿verdad? Sí. Pues bueno, en esos tiempos para mí, les digo, yo que conozco a Carlos, para mí fue que pues ya no lo frecuentaba tanto, Sí. ya no lo miraba tanto. ¿Qué pasaron en estos años? Porque como ahorita se presentó, hermanos, mi hermano Carlos es pastor. ¿Cómo llegó de ese punto al pastor? Pues yo, como volvemos a lo mismo, el Señor estaba preparando, no sabe, nosotros no comprendemos. Muchas de las veces las cosas que nos pasan no comprendemos por qué hasta que llegamos al tiempo, hasta como que uno mismo dice, con razón. Y Dios nos preparó este tiempo, Yo creo que Dios me preparó y me apartó de todos los que me impulsaban. Yo recuerdo que ya cuando mi papá fallece, yo me alejé más siento que el Señor me orilló más a alejarme, pero siempre acordándome de todos los consejos, acordándome de todas las anécdotas que nos pasaron en el ministerio, las palabras que Dios había soltado, y yo recuerdo, que en el 2022, ya finalizados a mediados del año, vino algo a mi vida, un desánimo feo, que ese desánimo me hizo apartarme de la iglesia, no de Dios, de la iglesia donde íbamos. Fue algo difícil apartarnos, claro, de la iglesia donde estábamos sirviendo 10 años. Claro, sí. Donde Dios conocía nuestro corazón, que era el apoyar, en lo que fuera, en lo espiritual, y sí. Y Dios me apartó, poco a poco me apartó, pero un día teniendo la necesidad de congregarme, porque yo empecé a buscar a Dios en mi hogar, empecé a buscar al Señor, y un día recuerdo que fui a echar gas en la gasera, y ahí estaba un hermano Efraín, y me invitó a una campaña, y yo le decía, sí, mano. Yo ese día andaba, cuando andaba limpio, yo le decía, no, pues mejor mañana, mano. Dijo, no, sí. Y Dios me hizo sentir que fuera esa campaña, Y cuando yo le dije a mi esposa, prepárate, mañana vamos a una campaña que me invitaron. Y cuando llegamos a esa campaña, pues el hermano no llegaba, y el hermano que me invitó no llegó. No, pues nos sentamos y empezó la alabanza, y empezó el predicador, Dios siempre tiene el cuidado de nosotros, Claro. Y Dios siempre tiene el tiempo estimado para nosotros. Yo recuerdo que pues yo me sentía muy decaído, sentía que alguien me impulsara, y yo decía, ¿dónde están los hermanos que siempre, que decían que ahí iban a estar, Pero yo ahí comprendo, que Dios quiere forjarnos. Claro. Y yo recuerdo que esa vez, ese predicador, Dios lo usaba, andaba entre los pasillos, no agarró ni la Biblia para predicar, andaba entre los pasillos y dice, Dios me muestra que aquí hay un hombre que sus pilas están bien descargadas, y Dios las quiere cargar. Es un hombre que Dios lo ha usado, que Dios quiere usarlo, que piensa que todo está perdido, pero dice Dios que es lo que va a empezar es un nuevo comienzo. Y cuando dice Palacio, al momento que cuente 3 se va a parar, y recuerdo que estaba en otro pasillo, yo estaba agachado, y cuando contó 3 yo sentí que alguien me levantó de aquí, y cuando me levantó, pues yo empecé a ver a todos y todos se me quedaban viendo, y algo empezó a empujarme hacia adelante, y cuando empieza aquel hombre a ministrar mi vida, Dios a través de él, pasó a una panderista, me recuerdo muy bien, dice, toca el pandero, porque cuando toques el pandero, el ministerio de este hombre se va a activar, y yo no comprendía cuál ministerio, yo solamente me congrego, y cuando aquella mujer empezó a tocar el pandero, Dios hizo algo en mí, y él decía, has pasado un proceso fuerte, has tenido pérdidas en estos años, pero dice Dios que no todo está perdido, es un comienzo nuevo, es un comienzo donde Dios va a usarte grandemente. Y de ahí se acabó ese culto, y pues dije, pues fue un culto más, Dios habló a mi vida, sentí bonito, y gloria a Dios, y yo ya sentía la necesidad de congregarnos, Entonces, para ese tiempo Dios me puso al hermano Javier Mendoza, para animarlo, que andaba mal, el hermano andaba en la drogadicción, estaba pasando cosas terribles en su matrimonio, y él decía, lo empujaba, vamos a servir a Dios, hermano. Entonces empezamos a ir a unas células ahí cerca de la casa todos los jueves, pero ya en diciembre
esas células se terminaron, ¿va? Los hermanos terminan, en diciembre no hace nada, y yo le decía al hermano, tenemos que hacer algo, hermano, nos vamos a enfriar. Sí. Entonces, decía el hermano, no, vamos a orar. Entonces, eso fue en el 22 de diciembre, ¿va? En el año 2022, en el mes de diciembre, empezamos a orar, ¿va? Y yo le propuse al hermano, vamos a orar allá en tu casa, ¿va? Y un día en tu casa y un día en la mía. No, sí, pero pues prepárate algo, hermano, para darnos una palabra ahí. Bueno, ahí entre nosotros, hermano. Y recuerdo que un miércoles de oración, ¿va? Acabamos de orar y de leer la lectura. Los vecinos de ahí no sé, ¿va? Dios tiene todo, va controlado. Yo no sé quién le dijo a una persona que estábamos orando. Y sí, mandó decir que si podíamos ir a orar por ella. Eso fue un miércoles, lo tengo muy bien presente, va. Y vamos a la casa de esta persona, va. Tenía 15 días enferma con mucha fiebre, mucho dolor de huesos, va. Y pues había el miedo del COVID. Y yo decía, pues vamos en el nombre de Cristo, va. Y cuando vamos al lugar, va, empezamos a orar. Esta persona pues ya conocía de Dios, va. Empezamos a orar y ahí pudimos experimentar algo nuevo. Aquella mujer, el primer milagro que vimos pues, fue que aquella mujer se paró. Tenía 15 días que no se paraba. Se paró, la fiebre se fue. Y el hermano Javier dice, yo sentí que una mochila se cayó de mí. Y mi esposa dice, yo sentí un remolino que entró en mis pies. Y yo dije, pues es Dios, ¿verdad? Entonces cuando acabamos de orar y todo, dice la hermana, se para la hermana, dice, no podía hacer esto, no podía pararme, me dolían mucho mis huesos, y anduvo caminando todo allá afuera. Con las orejas de Pedro que sí. Nos y dice la hermana, pues esto merece ser un culto, una acción de gracia. Ájale. Y yo le decía al hermano, no, pues ¿quién predica, hermano? Yo no he predicado. Y le aviéntate tú, no, yo tampoco, hermano. Y ahí, aviéntate, hermano. Y bueno, me convenció, hermano. Eso ya eran las últimas fechas de diciembre y cuando sucedió eso. Entonces, para brincar el domingo, dice el hermano, el domingo hacemos un culto aquí, hermano. Ustedes traen una palabra y aquí, para agradecimiento a lo que Dios hizo. Y ese domingo ya era un 8 de enero. Ya era 8 de enero y de hecho ese año cumplía yo años. Cumplo años el 8 de enero, ahí para los que nos quieran regalar algo. Sí, bueno, ya sigue hasta el próximo. Y yo recuerdo que dije, pues va a ser la familia de hermano Javier, la hermana, mi esposa y mis hijas. Pues ahí que Dios me dio una palabra. Pues me preparé, me puse a orar, hermano, me puse a decirle al Señor, pues tú da una palabra, Señor, que seas tú en nuestra vida. Y yo recuerdo que yo le dije a Daniel, pues nos llevamos la batería, nos llevamos un tecladito y ahí hacemos ruido. Cuando llegamos, se llegó el domingo, ese domingo 8 de enero del 2023, llegamos y mi sorpresa no era nomás la hermana ni la familia de hermano Javier, había como otras 8 personas más gente arriba del cerro escuchando, unos señores que estaban tomando ahí, va. Pues empezamos a tocar la alabanza, va. Y recuerdo ese mensaje, lo tengo muy presente, va, el de Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Y yo estaba ahí predicando, va, y había una persona ahí, una mujer que me hacía preguntas. Y yo le contestaba. Y yo mismo me admiraba de las palabras que el Señor estaba dando, va. Y recuerdo que cuando acabamos el servicio, va, se acabó, yo le decía, ¿alguien quiere aceptar a Cristo? ¿Alguien quiere aceptar a Cristo? Y los que estaban ahí nomás se quedaban viendo. Y esa persona que me estuvo preguntando toda la predicación me dice, y yo le digo, va, Dios quiere hacer algo en usted. Dice, el próximo domingo, en el próximo culto, voy a estar aquí. Dice, he ido a iglesias y he preguntado lo que hoy le pregunté a usted, y usted me ha contestado mis dudas. Y yo le dije, no soy yo, es Dios, va. Dios está haciendo algo, Dios quiere algo con usted, va. Es el tiempo que Dios ha establecido en usted. Y cuando la persona dice, no, el próximo domingo nos vemos, aquí va a ser el culto, pues yo dije, no, pues ¿cuál culto? Ya no va a haber. Era lo único, nomás era una acción de gracia. Y de ese culto, hermano, no hemos parado. Ahí Dios nos llamó. Yo recuerdo que ahí empezamos a hacer los domingos cultos. Los lunes hacíamos de oración, los sábados hacíamos ayuno. Y ahí empezamos desde el 2023 hasta ahorita. Y cuando empezamos ahí, pues empezó a congregarse esa gente.
Dios empezó a confirmarnos, va. Empezaron a acercarse niños, empezó a acercarse gente, va. Y yo, pues, tuve miedo, hermano. Tuve miedo, claro, dije, no, es un cargo pesado, va. Y orábamos, yo le decía a los hermanos que nos reuníamos, vamos a orar por un pastor, hermanos, que Dios mande a este lugar y nos pastoree, va, porque pues ya es un buen número, va. Ya teníamos alrededor de 10, 15 niños, había ya hermanas, había como otras 10, habíamos 4 varones, habían otros 5 jóvenes. Ya era un buen montón. Y decía, vamos a orar a Dios, va. Y estuvimos orando, hermano, vamos a orar por un pastor, íbamos a orar por un pastor. Empezamos con un hule, hermano, un hule, me acuerdo muy bien, en tiempo de frío, en enero, va. Pero es algo bien hermoso, va, cuando Dios te da un llamado, va. Yo recuerdo que a veces la camioneta no jalaba o se me derrotaba entre el monte. Ahí la dejaba y vámonos a gozarnos bien gozosos. Y ya en la noche, pues nos veníamos a pie y Dios empezó a moverse, va. Yo recuerdo que cuando empezamos con ese hule, va, pues decíamos a Dios, oramos por un pastor. Me habla una persona, va, y me dice, aquí hay un tráiler de puros cajones de triple, ¿le sirven para su iglesia? Y fui por ellos, va. Me acuerdo que ese día fue un día de puro acarrear, va. Y por ahí una joven, va, nos ayudó a desarmarlos, va. Los hermanos ayudaron a hacer un tejabancito, va, para poder cubrirnos del frío, del agua, del sol. Y Dios empezó a ensanchar ese lugar, va, hermano. Yo recuerdo que el primer año Dios hizo cosas, sigue haciendo cosas, claro, va, pero Dios me sorprendió mucho ese año, va, porque la primera campaña fue como en abril, va, y por ahí invité yo a un predicador, va, y orábamos por un pastor, va. Y el hermano viene y me dice, hermano, ya no estés orando por un pastor, Dios te ha escogido a ti. Y yo decía, no, hermano, dice Dios, va. Y de hecho me dice el hermano es de fuera, va, es de Honduras, el hermano, va. Y me dice el hermano, quiero ir a donde hacen los cultos, va, pero quiero ir a las 3 de la mañana. Ajá. Y fuimos, va, subimos el monte a las 3 de la mañana. Y cuando entramos, va, abro el tejabán, va, y se queda parado en la puerta, va, y yo en mi mente, va, yo creo, no quiere pasar, va, porque es un tejabán. Y me dice, va, el hermano, dice, no, espéreme, hermano, espéreme. Se quitó los zapatos, va, andaba de traje y todo, va. Se quita sus zapatos y dice, no, hermano, desde que yo me subí a su camioneta, yo escuchaba una voz, me inquietaba, decía, el lugar que vas, santo es, quita el calzado de tus pies. Y cuando llego aquí, grandemente Dios está aquí, va. Y empezó a orar, hermano, Y nosotros oramos por un pastor y esa vez él va y me unge, va. Me dice, ya no estás orando por un pastor, Dios te ha elegido a ti, ahora Él te unge como un pastor de este lugar. Y Dios va a hacer grandes cosas en ti, va. De aquí van a salir maestros, van a salir profetas, evangelistas, va. Aquí van a salir los 5 ministerios, va. ¿Cómo te sentiste cuando pasó todo eso? Pues sentí la oración contestada y a la vez temor, va, porque un pastorado no nomás decir yo me aviento, sí, no, va, porque es difícil, va, pero cuando nosotros empezamos allá se vino una guerra también tremenda, va, hubo mucha gente diciendo, que va a aprender, que va a predicar, que les va a enseñar, va, que quién lo llamó, por qué está allá, va, y hubo mucho dilema, va. Sí. Y yo recordaba un día, va, predicando yo y empezó Dios a enviar gente, y un día predicando, va, vino el Señor, va, y aquí en mi mente me dijo, estos son los muertos que en el 2020 te dije que ibas a resucitar, estar muertos espiritualmente, va, y recordé la palabra, sí, y ahí Dios empezó a moverse, va, y orando le dije a Dios, Señor, pues si tú me has llamado, va, quiero que cada día de culto tu presencia se haga sentir y me haga recordar que tú me llamaste. El día que no se sienta tu presencia, quiere decir que ya se acabó. Y yo le doy gracias a Dios que hasta el día de hoy, va, podemos decir, Ebenezer, hasta este día el Señor nos ha ayudado, va. Se puede sentir su presencia, va. Los hermanos que hemos invitado a predicar, se siente algo especial aquí, hermano. Bueno, y yo creo que en lo personal, yo creo que tú eres de las pocas personas que conozco que manejó bien ese llamado, hermano, porque bueno, se sabe y se ve, hermano, muchas veces que hay gente que nomás se pone el título y se sube, sí, y ya, ¿no? Y no lo maneja como tal. Yo vi, bueno, tú me platicas ese proceso, pero desde mi perspectiva que te miraba haciendo todo esto, yo siempre dije, pues lo está manejando con el respeto que se le debe tener al llamado de ser un pastor. Sí. Entonces yo igual confirmaba la idea de que no, pues yo creo que Carlos tiene algo para
Sí. Un llamado de Dios. Sí, y de hecho pues, hubo mucha gente diciendo y esperando la caída, va. Claro. Y a lo mejor muchos están esperando la caída, va, pero, Sí, no, pero cada vez el Señor nos hace más fuertes, va. claro, y en las enseñanzas que estamos dando nuevas, hermanos, estamos leyendo ahí que pues no en realidad son ellos, son, Sí, sí. son espíritus del Sí. diablo que andan queriendo destruirnos. Sí, y hemos visto la mano de Dios, va, yo le decía a Dios, pues si no es de ti, va, se va a desvanecer, va, que no sea una emoción, va. Claro. Pero hemos visto el respaldo de Dios, va, Dios nos dio ahí un terreno, va, donde empezamos a afincar la iglesia, va, Dios puso el material para poder fincar, va. Todavía estamos en construcción, va, pero lo que tenemos, va, yo le digo a los hermanos, esto para mí es mucho, man, a estar en un hule, a tener ya la mitad de losa, tener ya un altar, tener poquitas sillas, ¿verdad? Esto para mí es mucho, mano. Antes nos sentábamos en unos botes, ¿verdad? Y yo creo que no es el lugar, hermano, sino que es la presencia de Dios, ¿verdad? Claro, no, pues sí, Jesús se lo dijo a la mujer samaritana, hermano, Sí. ya no va a ser en templos, Sí. ni Dios busca el corazón, Sí, donde morar. sí, así es, hermano. Entonces, de ahí del 2023, Dios me llama, va. Yo creo que tenemos un llamado desde que nacimos, hermano, va, porque el Señor pone los dones, pone los talentos, pone los ministerios, va. Yo le decía a mi hermano José, este llamado que Dios nos ha dado le costó a alguien un precio, va. Claro. Y yo le decía a mamá Gapita, le costó ese precio por ser fiel, va, porque ella nos platicaba que desde los 13 años le fue fiel hasta los 84 años, más de 70 años sirviendo a Dios, lucha, pruebas, necesidades, enfermedades, todos los obstáculos, y yo recordaba la palabra que Dios le dice a Abraham, va, sal de tu tierra, de tu parentela y haré de ti una nación grande. Sí. Abraham no vio esa promesa, Pero la creyó. pero la creyó, y yo creo que mamá cuando le creyó a Dios, hoy en nosotros se cumple. Sí, no, pues fue una semilla. Sí, y no, yo creo, va, que entre los demás familiares Dios ha puesto dones, va. A lo mejor uno por miedo, a lo mejor uno porque no han entrado, pero Somos todos perros. tenemos algo, va. Claro. Yo le decía a José, va, Dios nos ha dado algo a través de una promesa, va. Y yo puedo ver que esa promesa que Dios le hizo a mamá nos está alcanzando a nosotros, y no nomás a nosotros, a nuestros hijos, a nuestros nietos, va. Dice que hasta la tercera o cuarta generación de los que le temen. Claro. Entonces, pues empezamos a caminar ahí con Dios desde el 23 en el llamado que Dios nos dio, va. Claro que no ha sido fácil, va. Ha habido pruebas, ha habido luchas, ha habido cosas, va, pero una palabra que Dios me dio, va, aférrate a mí. Aférrate a mí, va, y yo le doy gracias a Dios, va, que ahí estamos en la iglesia sirviendo, va. El año pasado yo le decía a Dios, va, empezando el año, va. Primer año que empezamos en la iglesia, va, fue mucho de ayuno, oración, mucho ayuno y oración, donde vimos la mano de Dios, obrando en las peticiones, ¿va? Y cuando brinca el otro año yo le pregunto a Dios, Señor, ¿qué quieres que hagamos, va? Muéstrame, yo quiero ser guiado por ti, va. Y Dios me muestra, ¿quieres ser grande? Va, se abre una puerta, bueno, en Tamaulipas, una puerta grande, va, donde me hablan que quieren que yo vaya a predicar, va. Y yo me sorprendo, le digo, ¿por qué? Hay muchos predicadores buenos, va. Hay predicadores que Dios usa tremendo. ¿Por qué se abre esa puerta a mí, va? Entonces yo me meto un medio de oración, va, y ayuno, y entre esa oración Dios me dice, va, empezando el año, me dice, ¿quieres que te use? Y pues, ¿quién no quiere que Dios lo use, va? Claro. ¿Cómo no, Señor? ¿Quién no quiere? La pregunta ofende. Sí, y dice Dios, pues empieza a servir a los demás, y me da la palabra, va, el que sirva a todos será el mayor, va. Uh-huh. Y yo empiezo a servir a los varones, empiezo a enseñar a mis hijos, va, a mi esposa, vamos a servir a los demás, va. La grandeza está en el servir, va, en la humildad y en el servir está todo, va. Y ahí empezamos a servir, y Dios empieza a moverse, Ahora. Dios empieza a orar, y se abre la puerta en Tamaulipas y vamos a predicar allá, va, donde pues nunca nos imaginamos, va. Pues nunca nos imaginamos pararnos en un púlpito, mano, va. Nuestra mentalidad era otra, va. Nuestro propósito era otro, va. Yo le decía al hermano José, pues nuestro plan y propósito era jugar fútbol toda la vida, va. Pero Dios tenía otros planes, claro, para nosotros, va. Y recuerdo, va, que cuando vamos a Tamaulipas Dios hace muchos milagros, va.
Dios empieza a sanar, Dios empieza a liberar, Dios empieza a hacer algo allá, va, y uno queda sorprendido de lo que Dios hace, va. Nos venimos contentos de allá, va. Dios empieza a moverse aquí en campañas, empieza Dios a abrir puertas, Dios empieza a hacer algo, va. Y Dios empieza a abrir algo, pero también el enemigo empieza a levantarse, va. Y empezamos a trabajar, hermano. Esa es nuestra visión, va, salvar almas para Cristo, no importando acá en la iglesia vayan, va, nosotros solamente sembramos la semilla, va, en la colonia que nos paremos, va, le decimos a la gente, la iglesia que te quede más cerca, acércate, va, escucha la palabra, nútrete de la palabra, va, esa es nuestra visión, va, ir y hacer discípulos, hermano. Y empezamos a trabajar en el 2024 de esa manera, y Dios empieza a mover, va. Y en el 2025 pues Dios empieza a mover más tremendo, va. Dios empieza ahí, antes de que se acabe el 24, Dios manda a unas personas, unos misioneros, y nos bendice con la loza de la iglesia, va. Y Dios empieza a moverse. Empezamos a trabajar en el 2025 y empezamos en las campañas, empezamos a hacer cosas para Dios, sí, y vuelve otra vez la ida a Tamaulipas. Ya no fue una ni dos veces. Este año pasado fuimos 4 veces a Tamaulipas, va, donde pudimos experimentar algo nuevo, va. Cuando nuestro hermano José estaba enfermo, yo recuerdo que yo vine un día, va, a verlo, va, y yo le decía, échale ganas, tenemos mucho camino que caminar juntos, va. Y yo lo pude comprobar. Fuimos a un seminario en agosto del año pasado, 2025, donde pude ver que Dios confirmó lo que había hablado, va, y pudimos gozarnos allá en el seminario donde fuimos, va. Recuerdo que esa vez rentamos dos van y nos fuimos bien gozosos. Terminamos el seminario, le tocó predicar al hermano José y a mí, 2 personas de Monterrey, 2 personas de Tamaulipas, y vimos la gloria de Dios, va. Y el diablo se enoja cuando Dios hace algo, va. De venida, nos pasó una anécdota, ya pasando Linares, un vagón ya no quiere funcionar, va, ya no quiere jalar. Y veníamos, pues, venían niños, venían jóvenes, venían hermanas. Carretera. Sí, carretera peligrosa, va. Entonces, pues ya se orillan y nos orillamos y nos agarró la noche ahí. Y sí, híjole, y se viene el agua, hermano. Y ya se termina el agua y andamos checando, no, ya no va a jalar. Ay, ¿qué hacemos? Y por la carretera, pues es muy difícil, va. En la carretera no hay casas, no hay nada. No, camino, y vi una pareja que venía del otro lado de la carretera. Y se brincan por donde estamos nosotros, y yo pensé, han de querer ray. Pero ¿dónde los echamos, va? Cuando se acerquen, nos preguntan qué pasó, va. Ya le decimos que pues un vagón nos sirvió. Dice, es que necesitan quitarse de aquí. Pero que no. Esta carretera es muy peligrosa, va. No les recomiendo, mejor quítense. Y yo decía, desde este lado yo me acuerdo que cuando José iba a salir, sí, ahí estamos igual todos preocupados de que no, pues es que para allá está una carretera muy difícil. Y luego, no me acuerdo quién le había dicho, y luego, ¿qué pasa si se desbarata algo allá? ¿Cómo le van a hacer? Y luego pasa eso, y nos manda un mensaje mi hermano José de que no, se descompuso, y todos, no, hombre, dijimos, ¿no? Sí. Y luego nos mandaba la ubicación y le hacíamos así en el Google y no había nada alrededor. Y dice, sí, no, que ahí estamos todos preocupados. Sí, y cuando llega esa persona, va, una pareja, le digo, pues, ¿y dónde viven ustedes? Dice, no, pues nosotros estamos aquí en una hacienda, pero pasamos en la carretera, no había nada. No había nada. Y le digo, pues déjenos meter a los niños, y a los jóvenes y a las señoras, a las hermanas, aunque nosotros nos quedemos aquí. Dice, no, vénganse todos, tráiganse los vagones, púchenlo, hagan lo que se le dije. No, pues el vagón que ya está desbaratado y déjenlo. No, pero le puede pasar algo. No importa. Mejor hay que resguardar las personas, y ya como quiera el vagón, pues Dios proveerá. Y entonces ya nos vamos todos para allá. Y se abre un portón y hacia adentro estaba una hacienda, va, con alberca y todo. Pero antes de entrar, el Señor me hace sentir, si hace un culto aquí. Ay, me quedé yo meditando. En todo tiempo da gracias a Dios, ¿verdad? Que de continuo esté tu alabanza en tu boca. El Salmo 34, ¿va? Se me vino a la mente, y le digo a la persona, ¿va? Al Señor, le digo, oiga, somos cristianos, ¿me permite hacer aquí un servicio? Ah, sí, pásenle. No, pues empezamos, ya nos pusimos de acuerdo, ¿no, hermano? Tú suelta una palabra, hermano, y vamos a dirigir. Y empezamos a cantar, empezamos a adorar, en medio de la dificultad, en medio de la nada.
porque yo me acuerdo que todos bien preocupados y luego de repente José ya no contestó. Y dijimos, no. ¿Sabe qué pasaría? ¿Sabe qué pasaría? Y luego nos va a mandar una foto de ahí y dijimos, ¿qué está pasando? ¿Qué pasó? Sí, empezamos a adorar, ¿no? Empezamos a sentirse la presencia de Dios. Cuando el hermano ahí inventó una palabra, le hacemos el llamado a las personas que querían aceptar a Cristo, aceptaron a Cristo en su corazón. Entonces, dice la palabra, sí, dice la palabra que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. A veces, ¿por qué no jaló? No, teníamos calma y a pesar de todo, pues adoramos ahí, creo, como unas 2 horas. Y ya después los dueños del vagón llegaron como a las 3 de la mañana, 2 de la mañana, o en otro vagón, donde nos trasladaron, pero veníamos muy gozosos. Yo recuerdo que ese día era domingo, amanecimos, llegamos aquí a las 6 de la mañana, 7 de lunes, y yo tenía un compromiso de una campaña que me habían invitado a predicar, ¿verdad? Y pues yo fui y entregué el vagón a las personas. Llegué a mi casa como a las 11 de la noche, y puse el teléfono en modo avión porque pues en el trabajo tiene que estar uno conteste y conteste. No, lo puse en modo avión y ya me dormí a las 11 y para las 3 pues me desperté porque yo casi no duermo en el día aunque ande desvelado. Me despierto a las 3 de la tarde, y pues acomodo el celular, quito el modo avión y me manda el mensaje el hermano que me habían invitado a predicar. ¿Qué, hermano? Ya está listo. Con un dolor de cabeza, donde no voy a dormir. Digo, pues, hermano, pasó esto y pues andamos medio cansados. No se apure, hermano, si quiere, deje invito a otro a predicar. No, hermano, el compromiso ya estaba. Pues ya nos echamos un baño, nos vamos a la campaña, diciéndole a Dios, Señor, pues tu obra. Habla lo que tengas que hablar. Dios nos vuelve a sorprender ahí, había como unas 120 personas. Ahí Dios liberó personas, Dios dio sanidad, Dios habló a personas, De hecho hay un testimonio de un varón, que dice que él escuchaba la predicación desde lejos, la campaña es en la Diana Laura, y él vivía en la Nueva Jerusalén, pues está muy retirado, y se escuchaba la voz, se escuchaba el sonido, y el sonido lo atrajo. Este varón tenía tiempo alejado de Dios, había estudiado instituto bíblico, 6 años creo, salió del instituto bíblico y el diablo lo engañó, se metió a las drogas, y ahí Dios le dio una palabra, y ahí Dios lo levantó, y esperemos que el hermano ahí siga echándole ganas, por si nos está viendo por ahí el hermano, un saludo y que siga adelante, hermano. Y Dios empezó a moverse, hermano, y este año, bueno, a mediados del año que pasó, pues ya el hermano José empieza a trabajar con nosotros. Entonces no comprendíamos a veces por qué nuestro anhelo era seguir con el ministerio y visión de Dios, pero meditando, si fuéramos seguidos en el ministerio, Dios no nos fuera llamado al pastorado. No, pero es que Dios tiene planes bien raros a veces, pero siempre son para algo más. Dice la Biblia que nuestros pensamientos no son sus pensamientos. No. Entonces Dios se ha movido. Aquí preparé una dinámica, hermano. Son varias preguntas de unas más generales para ti, y la otra son más específicas. Entonces, la que tú quieras agarrar de este lado, pues a ver, pues ya estamos aquí. A ver cuál sale. A ver si le entiendes a mi letra, porque escribo como en hebreo. Dice, ¿hubo alguien que influyera en tu crecimiento espiritual? Pues yo creo que sí, en lo espiritual pues fue el Espíritu Santo, pero en las personas pues siempre alguien que te haya impulsado. Sí, yo creo que el hermano José siempre me impulsó, en su tiempo fue Oscar, yo le dije en una ocasión a él, por ti es que yo estoy firme en las cosas de Dios, y si tu permanencia en empujarme a la oración, si tú no lo fueras hecho, a lo mejor yo fuera. Sí, yo te decía siempre, ocupamos a alguien que... Sí, yo creo que siempre Dios ha puesto a alguien que nos empuje, y en su tiempo también fue Mon, en su tiempo también mi hermano José, que siempre, pues yo lo tengo en una estima muy alto, porque pues siempre nos ha dado consejos, siempre ha estado ahí. Y sí, igual para mí ha sido José también. Sí. Hubo un tiempo en pandemia que se puso difícil la situación espiritual, ya no había tantas... Como que en la pandemia todos empezamos a flaquear mucho. Y yo le decía a mi hermano José, ahí entre nosotros hablábamos ahí por WhatsApp de cómo andábamos.
Y yo le decía a mi hermano José, no, pues es que si te caes tú, yo te levanto. Sí. Y si tú te caes, yo voy por ti también. Sí. Y yo creo que siempre se ocupa un segundo para... Sí, pues dice la palabra avanzar. que de dos en dos, ¿va? Que si Sí. 2 o 3 nos pusiéramos de acuerdo, hacemos grandes cosas, ¿va? Yo creo que sí, pues en su tiempo Dios ha puesto a la persona que Excelente persona. ha impulsado, ¿va? A seguir adelante. Ahorita tienes a alguien que dices, no, este es el que me... Pues de hecho ahorita el ministerio, gracias a Dios, ha crecido, porque una de las cosas que Dios nos ha dado es que no porque Dios me haya llamado al pastorado sea más que los líderes, por ahí Dios ha formado los líderes en la iglesia y es como estamos trabajando, Uh-huh. por ahí estamos trabajando todos los domingos, cada primer domingo del mes tenemos una junta para plan de trabajo de cada mes y pegarle al objetivo, y yo creo que ahí es donde nos apoyamos. Sí, claro. Todos los primeros domingos del mes tenemos ayuno general en la iglesia y es ahí donde pues siempre hay hermanos que están apoyando, el hermano Lorenzo, siempre ánimo hermano, el hermano Yona, hermano Israel, hoy que el hermano Javier ha regresado, también ahí hemos estado apoyándonos, hay varios que Dios ya ha puesto, sí ha puesto gente, nuestro hermano José que ya empezó a trabajar en nuestra visión que tenemos y es algo muy especial. Sí, porque escuchaba una predicación una vez que encontrar ese compañerismo, hermano, esa comunidad en la iglesia actual, pues decía el hermano, vale oro porque ahorita es pura división. Sí, y recuerdo la predicación que dabas tú hace días de la iglesia primitiva. Uh-huh. Los que llegaban se metían a la visión de los apóstoles. Sí, andaban en un sentido. Sí, todos. Y yo creo que todos los que se están añadiendo a nosotros están en la misma visión. Sí. De hecho, hace unos días atrás, en febrero, me invitaron a una campaña ahí mismo, la de Ana Laura, otros hermanos, y les gustó la visión que traemos y quieren añadir más gente, los hermanos de Tamaulipas se están añadiendo a nosotros también. De hecho, pues ahí tenemos una campaña en puerta, que es el día 20 y 21 de este mes, donde los hermanos de Tamaulipas van a venir. Entonces, pues sí, esta pregunta muy bien, ¿no? Dios ha puesto a varios para impulsarnos. Uh-huh. ¿Otra que quieras agarrar? ¿De aquí mismo? De la que tú quieras. ¿Cuál es tu versículo favorito de la Biblia? Pues hay varios, pero uno que sí me ha fortalecido mucho es el Salmo 40, 17, así que aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí, Él es mi ayuda y mi salvación. Ese me ha impulsado. ¿Puedes decir por qué? ¿Dónde lo has usado? Pues es que cuando Dios me llama al pastorado, fue un tiempo bonito, pero fue difícil, porque fue donde experimenté la soledad también, aunque Dios estaba ahí, experimenté que todos, como dice el canto, en mi proceso todos se fueron. Ahí pude experimentar que Dios siempre va a estar, aunque estés afligido, necesitado, Él siempre está pensando en nosotros, aunque dice ahí otra palabra, ¿quién somos nosotros para que tú pienses en nosotros si somos polvo? Uh-huh. Pero Dios siempre está pensando en nosotros, en cómo cuidarnos, cómo llevarnos. Y la esperanza esa que tenemos, que no importa en la condición que estés, Él siempre está pensando en ti. Entonces, ¿le recomendarías a alguien ese? Sí, claro, sí, que cuando más solo te sientas o en la situación que tú estés, Jehová siempre está pensando en nosotros. Él es nuestra ayuda. Salmo 40, 17. Muy bien. Yo creo que el mío... Yo también, son muchos, sí. Son muchos, porque siempre llegan en un momento que... Sí. ¿Otra mano? ¿Qué cerró? A ver, está. 100 pesos para el invitador. Dice, ¿qué consejo le darías a alguien que siente un llamado de Dios? Pues el consejo que yo le daría es que no tengan miedo, y nunca pienses el qué dirán, yo creo que fue una de las cosas que a mí me ayudó mucho, el qué dirán, como te decía ahorita, pues hubo gente, pues se oían, escuchábamos que decían, pues quién lo llamó, no está preparado, qué va a hacer, y esperaban el momento de la caída, y yo creo que pues en mí llegó un temor, también decir, no, esto no es para cualquiera, porque es algo pesado. Sí, es algo pesado, porque no es cualquier cosa, pararte y llevar una grey, llevar un pueblo,
es muy difícil, ¿va? Sí, y claro. otra que Dios nos llama a cuentas, ¿va? Cómo Sí, claro, estamos porque llevando. es un... Sí. Con el ministerio viene una responsabilidad. Sí, una más responsabilidad grande, pero también así es la bendición, ¿va? Claro, sí, eso sí. Pero yo el consejo que les daría a todos aquellos que sienten un llamado de Dios, déjense llevar por Dios, ¿va? Dejen Sí. que Dios Fluya con Dios. fluya, ¿va? Yo creo que fue lo que a mí me ayudó, ¿va? Nunca escuché, yo creo, los malos comentarios, ¿va? Yo creo que esos malos comentarios yo los agarré para impulsarme más, ¿va? Y como yo un día le dije a nuestro hermano José, ¿va? Dios no se enoja porque prediquemos, ¿va? Dios No, me dio esa claro. palabra, ¿va? La palabra nos dice ir y predicar, ¿va? El Toda llamado que nos ha criatura, dado. ¿va? Entonces, Dios no se va a enojar, hermano, ¿va? Yo creo que, y la palabra dice, la mies es mucha y los obreros son pocos, ¿va? Dijo un hermano por ahí, la mies es mucha y los obreros son flojos. Entonces, si sienten un llamado de Dios, atiendan el llamado de Dios, ¿va? Porque también Dios nos va a llamar a cuenta si no lo Si tomamos. no lo tomamos y escondemos Entonces, igual que que aquel que escondió el talento, ¿va? Entonces, el consejo es de que delen sin miedo, ¿va? Experimenten con Dios, ¿va? Delen, si Dios con nosotros, pues ¿quién contra nosotros, ¿va? El consejo es de que si sienten un llamado de Dios, si sienten, ¿va? Yo sentía un fuego aquí que como el testimonio del Pantera, ¿va? De Lorenzo Soto, dice que él le predicaba hasta las paredes, a la taza del baño, ahí en esa prisión, va, que se siente algo, ¿va? Un llamado de Dios. Entonces dejen fluir a Dios, va, y nervios siempre va a haber, va. Dice, ¿qué has estado leyendo o estudiado últimamente de la Biblia? A ver, ¿qué haces? Hemos estado viendo, va, en estos días del hombre rico y de Lázaro. Sí, buena historia. Sí, y a veces como, bueno, estudiaba la palabra, a veces como humanos pensamos que somos eternos aquí. Pero nos agarramos mucho la sí, vida. y yo por ahí iba a estar sacando una prédica acerca de eso. Cuando el hombre rico muere, va, y Lázaro también va a decir que van a diferentes lugares. Lo que me llama mucho la atención que aquel hombre estando en un lugar de tormento, pues necesitaba agua, ¿va? Necesitaba esa agua que representa a Cristo, ¿va? Esa agua que salta para vida eterna, pero ya en ese lugar ya no se podía, ya no. ¿va? Y yo sacaba ahí unos puntos, ¿va? La iglesia, yo creo, de hoy necesita tener ese deseo como ese hombre, ¿va? Tener ese deseo de esa agua que salta para vida eterna, ¿va? Yo creo que en la iglesia general, ¿va? La novia de Cristo, estamos como muy light, ¿va? Entonces necesitamos llenarnos más de Dios, de su presencia, ¿va? Para que el día que partamos estar llenos de esa agua y no tener necesidad de beber de esa agua, ¿va? Dice la palabra, el que quiera venga y beba gratuitamente del agua de la vida, ¿va? Entonces, ya para no andar pidiendo. Sí, estamos estudiando eso, ¿va? Y sacaba yo esos puntos, ¿va? Estamos estudiando esa palabra, era la pregunta que hacías de ese rico y de Lázaro, ¿va? Ese hombre, dice que estando en tormentos, decía, manda a Lázaro que moje mi lengua con su dedo, ¿va? Tenía necesidad de Dios, ¿va? La iglesia de Dios tiene que tener necesidad de Dios. Otra cosa que vemos ahí en el hombre rico, ¿va? Estando en tormentos, en una llama, ¿va? Dice que decía, mándalos a la casa de mi padre, ¿va? Porque tengo 5 hermanos, que testifique Lázaro lo que estoy pasando aquí, ¿va? Yo creo que la iglesia de hoy se tiene que preocupar mucho hoy, ¿va? Por el familiar, por el vecino, de decirle que hay un lugar de tormento, ¿va? Yo creo que se predica puro laiva ahorita de prosperidad, de bendición. Tenemos que decir a la gente, ¿va? Que hay un lugar que nos espera, ¿va? Sea para bendición o sea para maldición, como dice la palabra, ¿va? Y podemos ver eso en el hombre rico, ¿va? Estaba preocupado, ¿va? Para que sus familiares no llegaran a ese lugar, ¿va? El cristiano tiene que estar preocupado por su hermano que venga a los pies de Cristo, ¿va? Porque el tiempo es corto, ¿va? Claro. Si vemos ya los días son acortados, ya el día nos rinde, ¿va? Porque Cristo viene, ¿va? Lo que está pasando en Medio Oriente es porque Cristo viene. Tenemos que despertar, ¿va? Y ver, ¿va? Que Cristo viene y qué lugar vamos a tomar después de la muerte, ¿va? Sí, claro. Entonces estamos estudiando esa palabra, ¿va? De Lázaro y
y del hombre rico. Pues ya nomás para terminar, algo que quieras decir, hermano, también para si alguien quiere ir a tu congregación, ¿dónde están? ¿Cómo se llaman? ¿Cómo los buscan en Facebook también? Ok. Amén, hermano. Pues estamos ahí en una colonia que se abrió apenas, hermano, se llama Cumbres, hermano, acá pegado a las Margaritas, hermano. Igual aquí les dejo la ubicación. Sí, Iglesia Monte Oreva. Saludos allá a los miembros, ¿va? Están muy activos este año. Se ha levantado una mesa directiva y con mucha fuerza, ¿va? Están trabajando espiritualmente, materialmente para terminar lo que es la iglesia, ¿va? Con la ayuda de Dios primero. Pues los animamos a los hermanos que nos van a estar viendo de la iglesia Monte Oreva. Ánimo, hermanos, seguimos adelante, ¿va? Dios está con nosotros. Tenemos los servicios ahí, tenemos pues toda la semana, ¿va? Los lunes tenemos ahí de jóvenes a las 8 de la noche. Los martes tenemos culto de hogar aquí en Rincón de Guadalupe, donde hemos visto también la mano de Dios, ¿va? Donde Dios ha bendecido. Ahí, recuerdo que no te lo dije en el testimonio, ¿va? Pero el primer culto que hicimos ahí, empezó a acercarse gente, lo hicimos en la calle. El segundo culto se acerca un varón, va, un vecino de ahí, nos dice, ¿quién es el sonido, va? Y dije, no, ya se molestó, va. Y me acerco y digo, no, pues es de nosotros, va. Y dice, no, es que sí se oye bien feo. Y le digo, no, pues sí, pues es que son bocinas que, pues, es lo que tenemos. Dice, no, venga, le quiero vender una, va. Me inquietó algo, va. Estaba yo viendo una película en mi pantalla, va, pero tengo una bocina que me costó 15,000 pesos. Y escuché una voz que me dijo, levántate, ayuda a los que están predicando, tú aquí con esta bocina viendo películas. y se levantó y Dios bendiga la vida de nuestro hermano, ¿va? De ahí nos bendijo con un par de bocinas buenas, de buena marca, una mezcladora y por ahí micrófonos, cables. Y Dios se está moviendo, ¿va? Y Dios abrió esa puerta, ¿va? Estamos ahí los días martes en el Rincón de Guadalupe a las 8 de la noche. Los jueves, los miércoles también se abrió otra puerta para los anexos. Estamos en el anexo El Salvador es mi refugio, en la colonia El Salvador, donde también por ahí hay un plan, va, una visión de establecer una iglesia dentro de ese anexo ya. Y la señora de ahí, la encargada, quiere que nosotros seamos los titulares ahí, va. Entonces, pues, estamos orando a Dios para que Dios mande a alguien que quiera dejar ahí, va. Que agarre Dios ahí, que Dios mande un pastor, mande un líder ahí que se encargue de eso. Ahí está el hermano Lorenzo trabajando, a lo mejor es el indicado que Dios se mandó ahí. Al rato que venga también. Al rato lo esperamos aquí también en Acordes y Letras. Los jueves estamos en la iglesia Monte Oreva a las 8 de la noche. Los viernes anexo, 8 de la noche, igual ahí en Salvador es mi refugio. Los sábados pues tenemos actividad de campañas o actividades locales de la iglesia o actividades en la asociación donde estamos. La asociación se llama El Amén, Men Saltillo, y estamos trabajando con ellos de la mano, y los domingos pues tenemos a las 12 del mediodía. Entonces toda la semana hay que chambear. Sí, el día que quieran visitarnos, ¿verdad? Si no tienen dónde congregarse, pues ahí hay un lugar, ¿va? Donde se pueden congregar cualquier día de la semana. Cáigale y ahí estamos. Muy bien, hermano. Pues hasta aquí sería todo, hermano. Muchas gracias. No, pues muchas gracias por invitarnos, ¿va? Claro. Nos quedamos mucho que platicar todavía. Sí, quedamos cortos. Para la otra vez, si tienes otra vuelta, pues sí, nos aventamos otras 2 horas. Amén. Pues eso sería todo, mis hermanos. Amén. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Si les ha gustado este video, pues recuerden suscribirse, darle like y no se olviden compartirlo también. Nos pueden buscar en otras redes sociales como Acorde y Letras, en Facebook, en YouTube, en Instagram y en TikTok. Cualquier cosa ahí estamos. Subimos enseñanzas, covers y mucho contenido en general. Y pues eso sería todo. Dios me los bendiga y pues nos vemos en otra entrevista. Amén.